Continuamos con el módulo de cierres, ¿de acuerdo? Lo que yo siempre digo que el momento en el que las piezas encajen, siguiendo con esa metáfora que expliqué desde ayer del tema de las piezas de puzzle y demás. Un segundo, que acabo de pasar. Segundo, listo. Bien, ¿qué veremos hoy bueno, lo primero la presentación como siempre, ahí tenéis mi contacto. ¿Qué veremos hoy? Todo lo que es posvisita, de lo que ya habíamos hablado un poco en el anterior módulo. También el tema de la negociación, el cierre, todos los pasos que hay que dar, toda la parte más técnica, los documentos que hay que hacer, el tema de la hoja de reserva y demás. Y también haremos un repaso de frases clave o consejos y demás que os pueden ayudar a poner esa presión y conducir al cliente a que se quede el piso. Segundo. Vale. Entonces, ¿cuáles son los pasos para cerrar un alquiler? Para lo que es el cierre en sí. Pues es un diagrama, como veis, bastante parecido al anterior. Todo parte de el objetivo del que hablábamos al final del módulo anterior, que es el tema de la reserva, comunicar al propietario, tal, hasta finalmente la firma de contrato y vuestro pago, vuestra comisión como agentes. Hablando de lo que es el cierre en sí. Empezamos por la reserva. ¿La reserva qué es? Es vuestro principal objetivo. En todo caso, porque cuando conseguimos la reserva, por nuestra experiencia, ya tenemos gran parte del camino recorrido. Firmar la hoja de reserva y pagar el depósito de reserva vía transferencia bancaria. Es muy importante tener en cuenta estas dos cosas y ser muy conscientes de que si no tenemos esas dos cosas, la reserva no está completada. Entonces, para que haya una reserva completa, necesitamos, por una parte, el documento de reserva bien rellenado y firmado, primeramente por el cliente, y luego la transferencia bancaria, cuya prueba o cuya demostración de que se ha hecho es el comprobante de pago, el comprobante de la transferencia. Un segundo. Listo. Siempre pedir al cliente identificar la referencia de la propiedad en el concepto de la transferencia bancaria, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, todas las propiedades tienen un número de referencia, pues siempre el concepto de reserva será reserva de la propiedad, número de reserva, por ejemplo, 4652, por ejemplo. Y para eso repasar la hoja de reserva. Para eso me voy a ir como siempre, os voy a dejar de presentar aquí, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer será, os voy a compartir pantalla y vamos a repasar lo que es la hoja de reserva. Segundo. Listo. Os voy a compartir pantalla en un momento. Listo. Por aquí. Vale. En teoría tenéis que ver mi pantalla. Nos vamos a ir aquí a la página de NoShot del onboarding y justo después del calendario, si no me falla el ratón, tenéis los materiales de formación y de marketing y luego justo debajo tenéis toda esta documentación que es la documentación operativa. Pues ahora en este momento de la operativa lo que nos interesa son las hojas de reserva. Por ejemplo, voy a coger la de Barcelona la de Madrid en español. La tenéis así, por ciudad y por nombre. La reserva, como veis, es un documento, si no se ve, avisadme, pero en teoría se tiene que ver. Como veis, es un documento muy simple de 2 páginas, ¿vale? Importante siempre, y es editable, ¿de acuerdo? Es un PDF editable que os podéis descargar y podéis editar. Lo primero que tenéis es el número de referencia que tenéis que indicar aquí arriba, que no se os olvide nunca.
Luego se identifica a Houseit con el NIF, con el número de registro como empresa, con el API. Luego, cada uno de los términos que se manifiestan, que son que la propiedad ha sido encomendada por parte de la propiedad, y aquí lo que se tiene que poner es la dirección de la propiedad que se quiere reservar, el precio del alquiler en el punto A, ¿vale? En el caso de que se plantee una oferta, pues poner el precio de la oferta, al final el precio por el que quiere arrendar el cliente, un segundo, por el que quiere reservar el cliente, un segundo, listo. Meses de fianza, aquí siempre tenemos que poner 1 y entre paréntesis cuánto se va a dejar en concepto de fianza, que será el mismo precio que habremos puesto en el punto A. Y meses de garantía complementario, los que sean. Pondremos, si es un mes de garantía complementaria, pues pondremos 1. ¿Que son varios? Pues pondremos 2 y la suma de todos esos meses en moneda. Por ejemplo, si es un piso de 1.000 euros y son 2 meses de garantía, pues pondremos 2, entre paréntesis, 2.000 euros. En el punto número 2, que doña, y aquí pondremos el nombre completo del cliente, importante, del cliente, con el NIF, pasaporte NIE, el número de identificación que tenga, entrega mediante transferencia bancaria, la cantidad de, y aquí importante poner el número, ¿vale? En esta parte de aquí, poner el número, o sea, la cantidad que deja en euros, ¿vale? ¿Y entonces qué irá en este paréntesis? Pues el concepto de esa reserva. Si estáis, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona, será lo normal un 10% masiva, que es lo que tiene que dejar el cliente en concepto de reserva para que luego será, como pone a continuación, el día de la firma de contrato de arrendamiento, nuestro pago por servicios de asesoría integral de búsqueda y orientación residencial personalizada, ¿vale? Es decir, que pasará a ser nuestro pago, si todo va bien, y vamos al contrato de alquiler. 3, que dicha reserva está condicionada a la aceptación del cliente por parte de la propiedad. Obviamente, aquí ya le estamos diciendo que si no se queda con si el propietario, por lo que sea, rechaza al cliente que ha dejado una reserva, se le va a devolver. El contrato de alquiler se firmará como máximo y aquí tenéis que poner la fecha. En cuanto a la fecha, ¿qué es lo que yo recomiendo yo? Pues ponerla lo antes posible, dentro de lo razonable. Entonces, más o menos para que os hagáis una idea, poned siempre o la fecha límite, lo que esté más cerca, o la fecha límite que tenga ese cliente para entrar en un piso, ese deadline del que hablamos en el módulo de clientes, o 5 días laborables, por ejemplo. Pero siempre, cuanto antes lo tengáis, mejor, porque así dejáis menos tiempo para que la persona se eche para atrás y le motiváis a que vaya haciendo todo lo necesario en el resto de pasos del cierre. Punto 5. Una vez aceptada la oferta por la propiedad, esta se compromete a no comercializar el inmueble, es decir, a no ofrecerlo a terceros ni hacer visitas. Este punto número 5 compromete al propietario, que si firma, y ya veremos abajo que puede firmar en el mismo documento tanto el cliente como el propietario, si firma el propietario y por lo tanto queda acordada todo lo que es la reserva queda cerrada, no puede seguir comercializándolo, ni ofrecerlo, ni hacer visitas, ni nada. Que Houseit Spain SL percibirá en concepto de asesoría integral, tal, el 10% de la renta anualizada masiva. ¿Por qué este punto aquí? Porque es posible que cuando nos hagan la reserva, en algún caso específico, no nos dejen todo o nos dejen incluso más. Se puede dar el caso. Pero para que quede claro, se especifica todo en el punto número 6. La duración, obviamente, en el caso de Valencia, pues pone una mensualidad masiva. La duración del contrato será de X meses. Importante, acordaros que está en meses. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si es un contrato estándar de 5 años, 5 por 12, 60 meses. Si es de un año, 12. Si es de 6 meses, pues 6 meses. Pero acordaros siempre que está en meses. Por eso os recomiendo siempre que llevéis 2 hojas de reserva siempre encima por si os confundís, sobre todo si es las primeras veces, os ponéis nerviosos, que lo tengáis
que tengáis como otra vale de la recámara. En caso de no formalizarse el contrato de arrendamiento por causa imputable al propietario o que éste no acepte la oferta, Houseit Spain SL devolverá la cantidad entregada al cliente en este acto sin ningún tipo de interés. Aquí se vuelve a explicar y, por lo tanto, no tiene que tener ningún miedo el cliente a dejar la reserva, que si no le acepta el propietario, cosa que es rara, porque como hemos venido trabajando hasta ahora, el perfil ya lo ha aceptado el propietario, de una manera informal, se le devuelve. En caso de la aceptación de la oferta por parte de la propiedad, es decir, que esta hoja de reserva ya esté firmada por las dos partes y no se formalizase el contrato por causa imputable al cliente, es decir, que todo ya va hacia adelante y el cliente se echa para atrás, antes de la fecha indicada, la fecha indicada, que es la del punto número 4, este perderá la cantidad entregada en concepto de reserva. Dicha cantidad será dividida en dos partes iguales, 50% para el propietario en concepto de compensación y 50% a Houseit en concepto de asesoría personalizada. ¿De acuerdo? Es decir, que si el propietario acepta al cliente firmando esta hoja y el cliente entre ese momento y la firma del contrato se echa para atrás, dice que no quiere el piso, pierde la reserva. ¿Vale? Punto número 9, y ya terminando, el cliente se compromete a presentar en un plazo máximo de 3 días toda la documentación que acredite que es solvente y todo el DNI, pasaporte, toda la documentación. ¿Qué pasará? Que si lo hemos ido haciendo bien y es un buen cliente, pues ya tendremos esa documentación de antemano, ¿vale? Pero en todo caso tenéis este punto número 9 que tiene que cumplir. Por si os encontráis con ese cliente específico que habéis querido trabajar, que ha hecho la visita incluso y por lo que sea, pero os ha generado tanta confianza, cosa que nos recomiendo encarecidamente, y justo ha sido después de la visita cuando ha querido presentar la documentación. Punto número 10. Houseit Spain manifiesta que su actividad consistirá en presentación de servicios comerciales, de asesoría personalizada, pero sin que ello constituya asesoramiento jurídico fiscal o la actividad de administración de alquiler. Es decir, que es como una... ¿Cómo lo digo? Es una extensión de responsabilidad por parte de Houseit. Es una cláusula que está ahí para que simplemente quede claro que el asesoramiento que hemos dado nosotros es simplemente comercial. Y punto número 11, la efectividad del presente de reserva queda supeditada a que si se diera el caso, la aprobación del seguro que haya contratado el propietario. ¿Por qué añadimos esta cláusula al final? Porque, sobre todo en las grandes ciudades, los propietarios empiezan a tener casi todos un seguro de impago. Pues aquí especificamos, además de las cláusulas anteriores, que si el perfil del cliente queda rechazado por parte del seguro, pues también se le devuelve la reserva. Entonces, cliente arrendatario, nombre y firma. En la parte de la izquierda es donde tendrá que poner su nombre y firma el cliente. O si queréis prepararlo y rellenarlo desde el ordenador, poner vosotros el nombre y la firma. Si son dos personas, poned los dos nombres y que firmen los dos abajo y espacio de sobra. Y también a la derecha por el propietario. ¿Vale? Y está el logo el sello de Houseit para que lo veáis todo. Para que no tengáis que firmarlo vosotros. Simplemente ya está sellado. Formalización y luego está toda esta información de aquí abajo, ¿de acuerdo? Que es toda la información necesaria para hacer la transferencia de pago. El nombre de beneficiario, Houseit Spain SL, la cuenta, el IBAN de la cuenta, es decir, el número de cuenta es ese que veis ahí, el Banco Santander. Lo que tenéis que poner ahí, que tenéis que rellenar 3 espacios, es el concepto de la reserva, que tenéis que poner reserva, referencia, y en ese espacio de ahí tenéis que poner el nombre o referencia de esa propiedad. Importe de la reserva, lo que tendréis que poner es la misma cantidad que habréis puesto aquí en el punto número 2, ¿de acuerdo? Exactamente la misma. Y la fecha en la que obviamente se hace al mismo tiempo, se firma este documento de reserva y se hace la transferencia. ¿De acuerdo? Y este enlace de aquí es para ver todo lo que son las políticas de protección de datos y demás para que lo pueda consultar tanto el cliente como el propietario. ¿Vale? El objetivo es que lo rellenéis, lo podéis rellenar tanto a mano como si, por ejemplo, es un cliente que tenéis a distancia y el feedback lo conseguís después y el OK lo conseguís después, pues también lo podéis rellenar de manera editable. De hecho, tenéis un vídeo, tanto en Notion como en el canal de YouTube, en el que explico cómo descargaros la documentación editable y editarla.
acuerdo? Bien. Dejo en este momento de compartir pantalla. ¿Hay alguna duda respecto a la hoja de reserva? Sí, dime, Mónica. Sí, pregunta. ¿Solo se acepta la reserva en depósito bancario o algún otro sistema de pago también? Como ser en efectivo, si la persona pagara en efectivo, o no se acepta efectivo, o sea, nosotros como... A eso iba. A eso iba Ah, ahora a vale, explicar casos especiales. Por ejemplo, el pago a partir de hace muy poco, quiero decir, desde hace muy poco también se puede hacer por PayPal, ¿vale? Que es otro caso de cómo hacer la transferencia. Pero, vale. sobre todo, si es por casos específicos, por ejemplo, en el que se me ocurre casos que se han dado, clientes que vengan desde el extranjero y acaben de llegar y no les ha dado tiempo o no les han dado los tiempos para tener una cuenta abierta en un banco español desde el que hacer una transferencia y no tienen otra manera de hacerlo y lo único que tienen es moneda física que han cambiado en el aeropuerto, en ese momento, en ese caso específico, hablarlo con el City Manager y él os dirá qué hacer y cómo hacerlo. Vale. ¿Vale? Sobre todo en el caso ese del efectivo. Por norma y por lo general, que lo hagan a través de transferencia o a través de PayPal. Hablando de Claro, la PayPal, regla general sería el depósito bancario. De no ser así, si es efectivo, debería consultarlo. O si no, otro correcto, medio de pago sería el PayPal, ¿verdad? correcto. Vale. Muchas gracias por la pregunta porque así ya justamente me has dado un paso para continuar con la presentación. Si no hay ninguna duda más de la hoja de reserva, o si la hay en algún momento, me lo decís y no tengo ningún problema en decirlo porque es un documento que tendréis que explicar a vuestros clientes y tenéis que tener la información muy clara. Si el cliente ya tiene una cuenta de PayPal, o sea, para hacer el pago, tenéis ahí el enlace que es muy, muy sencillo, paypal.me/Houseit. Si tiene el cliente ya una cuenta de PayPal, que acceda a su cuenta. Si no la tiene, que cree una que es completamente gratuita y se puede meter el dinero suficiente ahí en la cuenta. Una vez creada la cuenta, que haga clic de nuevo en el enlace y que añada el importe de pago. O sea, PayPal, la manera es muy, muy, muy intuitivo y es muy fácil de hacer. Que el cliente añade la referencia de la propiedad en la descripción del pago, ejemplo, pago de reserva, referencia 4599, por ejemplo. Que el cliente elija si desea pagar por cuenta bancaria o con tarjeta de crédito, porque la cuenta de PayPal puede estar asociada a una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria. Que introduzca los datos y proceda al pago. Y, muy importante, en el caso de que lo haga por PayPal y no por transferencia bancaria, en vez de un comprobante tanto físico como, por ejemplo, una captura de pantalla, si la transferencia se hace desde el móvil, que siempre os envíen una captura de pantalla del pago completado. Y muy importante que en esa captura de pantalla aparezca el número de cuenta al que se ha enviado el dinero. Es decir, el número de cuenta que veíamos, el IBAN que veíamos abajo del todo de la hoja de reserva. ¿De acuerdo? Muy importante que aparezca. ¿Qué más? Para otras formas de pago, y ahí venía a colación la pregunta que hacías, Mónica. Para otras formas de pago, hablar con el personal de Houseit, sobre todo con el City Manager, intentar poner una fecha de firma de contrato lo más próxima posible en ese punto de la reserva. Y el pago por los servicios de Houseit no son negociables, ¿vale? Igual en ese momento, que es el momento en el que esa persona tiene que aportar ese dinero, os dice que si se puede negociar la comisión o lo que sea. En un principio le tenéis que decir que no, que los pagos por Houseit no son negociables. Si hay alguna excepción rara, como por ejemplo que no puntúe con... Es que cada casuística es diferente, pero que no pueda pagar toda la cantidad ahora porque no va a disponer de todo el dinero ahora, pero igual dentro de unos días sí, no sé. Hablarla con el City Manager, ¿de acuerdo? Una vez firmada la reserva, poner el comentario y cambiar el estado del cliente. Acordaos de esto siempre. Si ya estáis en ese estado, como os decía, en ese momento o en ese cliente, mi recomendación, obviamente, como es una acción comercial, poned un comentario, cambiad el estado a oferta recibida y mi consejo, como ya os dije en el módulo de clientes, pausar el temporizador de ese cliente, ¿vale?
¿Qué tenemos que hacer con la hoja de reserva en ese momento? ¿Qué hago? ¿Me la quedo? ¿No la guardo? La escaneamos. Por ejemplo, desde el móvil lo podéis hacer con la aplicación de CamScanner, que es muy sencilla y es muy útil. Y se la enviáis al City Manager y también os la guardáis a vosotros. Es importante que conforme vayáis trabajando con muchos clientes y con mucha documentación de cliente, tengáis vuestros archivos de documentación bien guardados, bien organizados y todo lo que tengáis en papel tengáis una copia en PDF, ¿de acuerdo? Lo podéis hacer, os podéis ordenar los archivos o por el número de referencia de los pisos o por los apellidos de los clientes, como queráis. Pero en ese momento, tanto el comprobante de pago, esos dos archivos, el comprobante de pago y la hoja de reserva escaneada en PDF, enviársela por correo al City Manager. Por eso, desde la primera presentación, dejé los correos electrónicos. Si tenéis alguna duda, se la preguntáis a vuestro City Manager cuál es su correo electrónico, pero es muy sencillo, es nombre del City Manager, punto, inicial del apellido, @housing.com. No se comunica ni se negocia con el propietario sin la reserva completada. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque os podréis veros en la situación de que el cliente dice, muestra interés, quiere reservarlo y dice, vale, pero primero que me acepte el perfil el propietario y mis términos y ya luego te hago la reserva. Ahí, obviamente, como dije en su momento, es el momento de la reserva, tenéis que ser firmes, tenéis que ser serios, tenéis que ser profesionales. Ahí lo que tenéis que hacer es decirle que no pasa absolutamente nada, que si quiere que le presentemos su interés en quedarse con la propiedad, tiene que ser con la reserva completa. Reserva completa, recordemos, hoja de reserva firmada y comprobante de pago con la transferencia hecha. Hasta que no tenemos esas dos cosas, no se habla con el propietario ni le presentamos el perfil de nuevo, o sea, el perfil como interesado en quedarse al piso, ni siquiera le vamos a intuir o dejar intuir, o dejarle caer que tenemos un cliente interesado. Hasta que no está todo completo, no se pasa a la siguiente fase. Esto es muy importante. ¿Vale? Porque entonces ya le estamos dando pie al cliente a que vaya postergando el pago y vosotros vais os metéis en el proceso de cierre, que es muy exigente en cuanto a tiempo y muy estresante también, sin ninguna seguridad del trabajo que estáis haciendo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tener claro esto y no cometáis tampoco el error de en ese momento de que si el propietario quiere preguntarle algo al cliente o el cliente quiere preguntarle al propietario, darles una vía de comunicación a las partes. Porque en el momento en que vosotros permitís que tanto propietario como cliente se comuniquen entre ellos y la negociación no pase por vosotros, habéis perdido todo el control de la negociación y habéis fastidiado la operación. ¿Vale? Entonces, importante estas dos cosas para proteger vuestro trabajo. Hasta que no esté la reserva completada y bien completada, no se habla con el propietario y no se facilita el número de teléfono, sobre todo, a ninguna de las dos partes de la contraria. Para los inquilinos, en ese momento en el que tiene ciertas dudas, en el que el feedback es positivo, se quiere quedar en el piso, pero no se decide a hacerlo. ¿Qué le podemos decir? Oye, mira, vamos a cerrar esto. Es el momento de que te comprometas y cerremos esto. Este es el mejor piso que hay en el mercado para ti. Dejarle claro que es el momento de dejar claro a ese cliente lo que ya nosotros sabemos desde el principio, de que no es el piso que le va a gustar o que no cumple todas las expectativas que tenía desde ese momento, pero es el mejor piso que cubre sus necesidades. Al final, decirle que hemos encontrado juntos su próxima casa, evitar el concepto tan técnico como propiedad, vivienda y demás, sino su propia casa, o si queremos irnos un poco más ser un poco más cercanos, la palabra hogar. Y dejarle claro que lo hemos hecho juntos, que ha sido un camino que hemos recorrido los dos juntos, tanto el cliente con nosotros y nosotros con el cliente. Este piso tiene otras 22 visitas hoy, reservémoslo ya. 22 visitas, estupendo que tenga 22 visitas. Se ha dado el caso. Pero, sobre todo, y por eso, los que estéis en los grupos de WhatsApp, y si no, cuando estéis dentro ya lo veréis,
cuando se pone una visita a un piso, otra gente pone una visita a un piso, el City Manager pone un report o sea, pone en el grupo que ya hay una visita agendada a ese piso, ¿vale? ¿Por qué? Para que otros agentes pongan visitas a continuación del resto y de esa manera tengamos en la misma propiedad una visita tras otra, tras otra, tras otra. ¿Por qué? Porque esto, sin nosotros decir nada, al propietario no, al cliente le da la sensación de que hay mucho público para ese piso y le da más sensación de urgencia. ¿Vale? Obviamente, si esa afirmación no va a ser acorde a la realidad, os la jugáis. Pero si es real, si ese piso va a tener mucha demanda y muchas visitas, recordárselo y presionarlo para que lo haga ya. ¿Vale? Recordar también todo lo que era la curva del viaje emocional y que esté en un momento correcto para hacer la visita, para proponerle el piso y para que deje la reserva. Trae el dinero para el depósito a la visita. O sea, que tenga al menos, acordáis del por 4, de la cantidad líquida que tenía que tener el cliente, que al menos la parte de la reserva, que sea consciente antes de la visita de la cantidad que tiene que dejar, que tiene que depositar para hacer la reserva, para que la tenga ya lista. Y dejarle claro que no hay nada mejor que esto que esté disponible ahora mismo. Ahí os podéis apoyar, por ejemplo, en la aplicación. Hacer una búsqueda rápida de las viviendas que están disponibles y mira, nosotros trabajamos con mucha cartera especializada solamente en alquileres y puedes ver todos estos pisos y ya ves que por el precio que tú estás buscando y por las características que estás buscando, no hay otro que se adapte mejor al tuyo, a tus intereses que este. Una vez lo tenemos ya todo firmado y todo listo y hemos solucionado todas las dudas, le hemos explicado todo el proceso, le hemos dicho y ya le hemos asesorado en que le vamos a acompañar en todo el proceso hasta que tenga las llaves de su piso. Le hemos solucionado todas las dudas. Si hay alguna cosa que no controláis, sobre todo hasta cuando no cojáis un poco de experiencia, apoyaos también en el cierre, durante los cierres en el City Manager. Esté claro, pues una vez lo tengamos ya todo listo, tengamos la reserva completa, con el comprobante de pago, es el momento de comunicárselo al propietario. ¿Me tengo que esperar la semana que viene? No. ¿Me tengo que esperar mañana? No. Porque es un momento de la negociación donde ya hay cierta confianza y el propietario quiere saberlo lo antes posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hay que hacer esa comunicación al propietario? Lo primero, ser claro y directo, no dudes. Simplemente tienes que hacer una comunicación muy clara. Hola, propietario, mira qué tal. ¿Te acuerdas de la visita que hemos hecho con tal cliente? Sí. Bien, he estado hablando con él y está interesado y me ha dejado una reserva con un depósito de tanto porque se quiere quedar con tu piso. ¿Qué te parece? Y en ese momento son un par de frases y en ese momento nos callamos, tanto si es en persona como si es por teléfono, que será la mayor de las veces. Me lo tengo que pensar. Vale. ¿Qué hacemos cuando nos dicen que se lo tienen que pensar? ¿Cuándo? ¿A qué hora me pueden dar una respuesta? ¿Que nos dice que no, que es un no rotundo? Preguntar por qué. ¿Vale? Que nos dice que no, pero nos sale con alguna duda, con alguna... Vale. Lo tenemos en cuenta y ahí entra el proceso de negociación. Saber, también vosotros tenéis que saber, sobre todo con experiencia y con la ayuda del City Manager, ese no con objeciones, si esas objeciones son válidas, son razonables o no lo son. ¿Vale? En ese momento, en esa llamada que se os puede hacer bastante complicada de comunicar al propietario que tenéis una reserva y que vuestro cliente se puede quedar con el piso, tenéis que ser conscientes, tenéis que ir con mucha seguridad. ¿Y cómo podéis conseguir esa seguridad? Pensando y siendo conscientes de que tenéis lo que quiere el propietario. Un buen cliente interesado y comprometido, que ha firmado y que ha dejado dinero encima de la mesa. Hasta ese mismo momento, el propietario ha tenido todo el peso y todas las de ganar y toda la fuerza de negociación, porque él tiene el piso y por oferta y demanda
al haber menos oferta que demanda, el propietario se puede permitir el lujo de darse, de creer que tiene más fuerza en la negociación dentro de las tres partes, que tiene más fuerza de negociación que la gente y obviamente que el cliente. Pero en ese momento, en el momento en el que vosotros tenéis esa reserva, el que tiene más fuerza, pasáis a ser vosotros, los agentes, los que tienen más fuerza de negociación. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis el compromiso de ese cliente que al propietario le interesa y sabemos que le interesa porque nos ha aceptado el perfil para ir a hacer la visita y además está comprometido. Y los que estáis como depositarios de ese compromiso sois vosotros. ¿Vale? Entonces, si las objeciones que hay o tiene alguna duda, se las podemos resolver. Como por ejemplo, no, yo quiero que se quede más tiempo, o si ha planteado una oferta, que plantee una contraoferta, o que directamente lo rechace. En el caso de que rechace, por ejemplo, una oferta, plantear nosotros el caso de que a cuánto tendría que subir el cliente. Se puede dar cada caso, pues cada caso es particular. Por ejemplo, hay casos que no es tanto la cantidad de dinero o el precio, sino, por ejemplo, la cantidad de muebles o de materiales que se dejen dentro del piso, o si viene condicionado que el cliente se quede el piso con que se haga una reforma, o si es un rent to rent, que se permita el subarriendo por habitaciones. O pueden haber muchísimos casos y cada negociación es diferente. ¿Vale? En ese caso, yo recomiendo siempre que os apoyéis en el City Manager en la negociación y lo más seguro es que en vuestro primer cierre sea el City Manager el que haga esta llamada y el que tome las riendas del cierre, ¿vale? Pero vuestro objetivo siempre es que el propietario acabe firmando la hoja de reserva que ya tenéis firmada por el cliente, ¿vale? Muchas veces a mí me pasa que me viene un agente que está por aquí por las oficinas y está, sobre todo si es su primera vez, que está muy contento porque ya consiguió su primera reserva y está ilusionado y demás. Y entonces me dice, ya lo tengo cerrado. Y entonces yo le digo, ¿tienes la hoja firmada por el propietario? Y me dice, no, pero ya estamos hablando del contrato. Vale. No cantemos victoria todavía. Tú podrás tener la seguridad de que el trato está o que la operación está al 75% cerrada cuando esté firmada por las dos partes. Dile al propietario que antes de que se ponga de que sigáis con la redacción y la modificación del contrato, que es un momento que no le cuesta nada, si le parece bien y quiere seguir adelante, que firme la hoja de visita, que es un momento. La enviáis, que la imprima, la firme y la escanee, si puede hacer firma digital, por ejemplo, con programas como Adobe, pero que os la mande firmada, que no le cuesta nada. Para el propietario, en esa llamada, ¿qué podemos decirle? Que tenemos al mejor inquilino para usted, que tiene todo lo que pidió, recordarle que la captación nos pidió estos requisitos para el inquilino y que el inquilino que le estamos presentando los cumple. Decirle que le cerremos el trato hoy, que no se espere a tomar una decisión mañana. O sea, no podemos dejar que el propietario tampoco se enfríe. Que cada día que la propiedad está vacía está perdiendo 30, 40, 50 euros. Es importante antes de preparar esa llamada y, por ejemplo, podemos calcular cuánta renta consigue el propietario al día. Entonces, cada día o cada semana que pase sin que nos dé una respuesta, está perdiendo toda esa cantidad de dinero, porque a nadie le gusta que se le tenga un agujero en el bolsillo y que se le escapen 30, 40 euros cada día. Que nuestro cliente está calificado y cualificado, que tenemos toda la documentación lista que respalda todo lo que hemos ido diciendo, que en el caso de que vaya, por ejemplo, con Finaer, alquilamos con seguro, que sus ingresos y todo lo que será el contrato de alquiler está protegido y la renta está garantizada. Por eso la herramienta de Finaer es tan potente, que ya, por ejemplo, si ese cliente tiene una preaprobación por cuenta de Finaer, si por ejemplo, que el inquilino está dispuesto a pagar 3, 6 o incluso yo he visto casos de hasta un año por adelantado, eso también puede ser un argumento a favor, dependiendo de los casos, porque hay propietarios, sobre todo los más tradicionales, que el hecho de que un cliente pague por adelantado desconfían. Entonces, tenéis que saber bien cuándo usar este argumento, cuándo tenéis que usar este arma. Y firmemos hoy
para que no pierdas a este inquilino. Porque al final el que tiene a ese inquilino, el que tiene a ese cliente sois vosotros. Y los que tienen que saber, y entonces tenéis que dejarle claro al propietario que si no se queda su piso, vosotros tenéis la capacidad suficiente para encontrarle rápidamente otra alternativa al inquilino porque tiene cierta urgencia de entrar tal día al piso. ¿Vale? Pero claro, todos estos argumentos tienen que ir respaldados por información y toda esa información la habréis ido consiguiendo durante todo el proceso y conociendo bien al cliente y al propietario. Entonces, que si es objetivo de que nos firme el el propietario, la hoja de reserva se cumple, ya lo tenemos firmado, ¿vale? Ya estamos de acuerdo, tenemos un preacuerdo y pasamos a firmar el contrato, a preparar el contrato de alquiler. Del contrato de alquiler, ¿quién se puede encargar? O Houseit, ¿vale? Que como habéis visto antes, en el Notion tenéis modelos de contrato ya preparados, dependiendo de cada caso, por ciudad y si es corto o largo plazo. También lo puede preparar el propietario si, por ejemplo, tiene experiencia alquilando previamente y ya, por ejemplo, tenía un inquilino anterior en el mismo piso y simplemente quiere mantener las condiciones que tenía en el anterior contrato y quiere prepararlo él, sin ningún problema, lo puede hacer. O hay un tercer caso que es también importante, que es que el abogado procurador del propietario se encargue de la firma del contrato. Este caso, ¿por qué es importante? Porque ese abogado o procurador, obviamente, por hacer ese contrato, va a cobrar. Cobrará 250, 300, 350 euros, 400 euros como mucho. ¿Y estos gastos a quién van a acabar repercutiendo? En la mayoría de los casos acabará repercutiendo al cliente, al futuro inquilino. Por eso hay que ser conscientes de esto ya directamente cuando hacemos la captación. Esto ya es una pregunta que le podemos hacer al propietario de la captación o que nos puede recordar en el momento de la captación y obviamente estará en comentarios, por ejemplo, de esa propiedad. Pero, y es algo que hay que saber y ser conscientes lo antes posible para que al cliente no le salga un gasto extra inesperado en el último momento cuando ya ha dejado una reserva y ya le habéis hecho un desglose de gastos en el que no se incluye, ¿vale? Para ello, si os encargáis vosotros, tenéis los modelos de contrato, que los repasaremos en el siguiente módulo, en el módulo de legal, pero que yo os recomiendo siempre que le echéis un vistazo por vuestra cuenta y si tenéis alguna duda me podéis preguntar a mí o al City Manager. Y esos modelos de contrato son en PDF que no es editable. ¿Por qué? Porque son módulos que vienen con las cláusulas básicas y necesarias para cualquier alquiler. Pero cada contrato, al final los contratos de alquiler son contratos civiles y son contratos privados donde siempre lo que entra en juego es el acuerdo entre las partes. ¿Qué pasa? Que como cada alquiler y cada operación es diferente, cada contrato es diferente. Por eso, para hacer cualquier modificación de cualquier cláusula del contrato, siempre podéis acudir a vuestro City Manager que tiene acceso a los originales modificables de esos contratos para que haga una copia y añada o quite o modifique cualquier cláusula de ese contrato. En ese momento, en todo el proceso de cierre hay dos bucles de negociación. El primer bucle de negociación es ese momento en el que hay que negociar con el propietario y con el cliente para que se deje la reserva bien firmada. Y el siguiente es el siguiente bucle de negociación en el que podemos entrar es el de las cláusulas del contrato. En qué condiciones o qué cláusulas se van a firmar en el contrato. ¿Cuál de los dos bucles es más difícil? El de la reserva. ¿Por qué? Porque en el de la reserva ya quedan muchas cosas ya pactadas y lo único que hay que hacer al final es en el bucle de negociación del contrato de alquiler es que todo quede bien reflejado en el contrato. Para negociarlas, ser muy conscientes de qué es lo razonable y legal para aceptar o no aceptar. Ahí recordad siempre que vuestro trabajo es estar en medio y tenéis que saber cuándo dejar pasar una cosa, qué tenéis que dejar de pasar a la otra parte y cuándo plantaros y ser claros con alguna de las partes y decirle que
no es aceptable lo que está proponiendo. Cuando todo el mundo está de acuerdo en qué se va a firmar, en qué se va a firmar, hay que definir cuándo y dónde se va a firmar. Y de eso os encargáis vosotros. Coordinad el día de la firma y cuándo se van a entregar las llaves. Que hay veces que puede ser que sean días diferentes. ¿Vale? Y recuerda recoger toda la documentación para enviarle al City Manager al terminar la operación. Es decir, toda esta documentación, el contrato, una vez esté firmado, acordaos de escanearlo, tenerlo en PDF y mandarlo por correo electrónico al City Manager. El día de la firma del contrato, ¿ya lo tenemos todo listo? Pues el día de la firma del contrato es un día agradable. No es un día que sea tenso, es un día en el que ya hemos hecho todo el trabajo, ya está todo bien y es el momento de encontrarse, las tres partes se vuelven a encontrar, todo el mundo está contento, todo el mundo ha conseguido su objetivo, el propietario ha conseguido el inquilino que quería, el inquilino ha conseguido el piso que quería y vosotros habéis conseguido cerrar el trato. En ese momento os reunir las partes, ya sea puede ser en el piso, puede ser en las oficinas, puedes alquilar en ese momento, si es necesario, por ejemplo en Madrid y Valencia, puedes alquilar una oficina en los coworkings para reuniros. También os podéis reunir en el mismo piso, por ejemplo, si está amueblado, o en un restaurante o en un sitio cómodo para hablar y para firmarlo. Entonces, en ese momento hay que ir con las copias de los contratos, siempre hace 3 copias, y en ese momento leer o si es necesario, que normalmente yo evito leer el contrato porque ya todo el mundo sabe lo que es, simplemente asegurarnos de que todos los datos están bien, los DNIs están bien, la cuenta bancaria es la correcta, y sobre todo, a la hora de firmar el contrato, que se firme en todas las páginas, no solo en la última. En el resto de páginas se puede firmar en el margen, ¿vale? Todas las páginas se tienen que firmar. Que no hayan páginas en blanco, no imprimáis a una cara y se imprimir por consejo, porque eso, si dejáis una página en blanco entre un folio y el siguiente, o una página y la siguiente, lo que hacéis es dar la opción o dar la capacidad de que alguna de las partes escriba o imprima por la parte blanca y eso no interesa. Por lo tanto, si por algún caso no os habéis acordado de imprimir a doble cara o queda alguna página en blanco al final, acordad de tacharla. ¿De acuerdo? Y que se firmen las 3 copias. ¿Vale? Como ese momento es un momento tenso en el que cada uno tiene una pluma o un boli, sobre todo firmar en azul, ¿vale? Con boli azul, para que no haya confusión de que sea un documento fotocopiado y demás, firmad con tinta azul siempre. Y cada parte tiene que firmar 2 copias de las 3. ¿Por qué? Porque de manera que queden una copia firmada por el propietario, que se quedará el cliente, una copia firmada por el cliente, que se quedará el propietario, y una copia firmada por las 2 partes, que nos quedaremos nosotros. ¿De acuerdo? Y esa copia es la que hay que escanear y mandar en PDF por correo electrónico al City Manager. ¿De acuerdo? También es el momento, ese es el momento, no antes. Hasta ese momento no se intercambian los números de teléfono, ¿vale? Es el momento también en el que se entrega las llaves y el propietario le explica, mira, esta llave es para esto, esta llave es para esto, esta llave es para esto. Si, por ejemplo, la firma es en el piso, podéis hacer un último recorrido enseñando particularidades del piso, cómo funciona, el tema contadores, la llave que abre el armario de la despensa y demás. Es el momento de hacerlo. El tema del notario. El tema del notario es muy raro que en alquiler residencial, a no ser que sean propiedades muy grandes o muy importantes o de mucho precio, o el propietario sea una persona extremadamente precavida y tradicional, que el alquiler no pase por que es raro que el alquiler pase por encima o por delante de un notario. Se puede dar el caso. O sea, la ley lo plantea. Pocas veces pasa. Pero tenéis que ser consciente de que si pasa por un notario, habrá un coste.
El notario cobrará por dar fe, repasar y dar fe de ese documento que se ha firmado. Y como a nivel consejo, haceros una foto de recuerdo y porque uno, como recuerdo, y también os servirá como vosotros de cara a publicidad en vuestras redes sociales y demás, o en vuestro LinkedIn, para ser más confiable y demostrar que sois un agente de éxito que ha conseguido cerrar tratos de manera real y enseñando, por ejemplo, gente feliz, como veis en las fotografías, de haber conseguido ese objetivo, pues es una cosa que os refuerza mucho, ¿vale? Entonces, yo siempre, por tradición, en los cierres que hago, siempre hago lo mismo. Pese a que se haya firmado todo absolutamente, como es un acuerdo, por tradición o por manía mía, siempre hago que las partes se den la mano y en ese momento en el que todo el mundo está contento, no pasa absolutamente nada por pedir una fotografía. ¿Vale? Pedís al City Manager o a quien sea que os haga una fotografía y lo tenéis ahí y es un recuerdo muy, muy bonito. ¿De acuerdo? Es algo que hace bastante ilusión. Entonces, repasando cuáles son los pasos a cerrar el alquiler. Uno, tener la reserva. Importante, tenerla toda bien completa, la firma de la hoja de reserva, el documento en sí y el depósito. Entonces, comunicamos al propietario y entonces, si el propietario acepta, ¿vale? Que todo lo que de mente del propietario está en verde. Si no acepta, se le devuelve la reserva al cliente, que de eso nos encargamos nosotros desde Houseit. Si sí acepta, que firme la hoja de reserva del propietario también. Enviamos los modelos de contrato para como base para empezar las negociaciones del contrato, de las cláusulas de contrato. Si no están de acuerdo con todas las cláusulas, hay que modificarlas y ahí entramos en ese bucle que os decía de negociación. Hasta que todo el mundo está de acuerdo, entonces se coordina la firma de contrato, se procede a la firma de contrato y entonces, justo después de la firma de contrato, como explicar en el módulo de conceptos legales, se procederá al pago de vuestra comisión. En cuanto a técnicas de negociación, sobre todo consejos y soft skills para negociar. Lo primero, tener clara toda la información. A más información tengáis, más peso tenéis vosotros en la balanza y más probabilidades de éxito tendréis. Sobre todo, saber todo sobre la propiedad y el propietario. Sobre todo, identificar muy bien. Podéis hablar, por ejemplo, con la persona, o si habéis captado vosotros la propiedad, con la persona que captó la propiedad, o preguntarle o intentar averiguar cuál es la motivación de alquilar de ese propietario para identificar si es una motivación lo suficientemente fuerte para jugar con ella y presionarle al propietario con esa motivación. No hables primero, deja que el cliente inicie la conversación, tanto el cliente como el propietario, porque de esa manera tú simplemente le expones los hechos como un profesional y esperas la respuesta. No entréis en sobrejustificar lo que le estáis proponiendo. Sé directo, evita que todo entre en un tira y afloja, no os convirtáis en un correo que va y que viene, sino que seáis directos en lo que se puede aceptar y lo que no. Si el plan A no funciona, tener preparado un plan B. Tenéis que ser creativos. Los mejores negociadores son la gente que piensa fuera, como se dice, outside of the box, fuera de la caja, y son capaces de ofrecer alternativas para no perder el deal. Y sobre todo, si nos preparamos mentalmente y otras opciones, pues mejor. Y la necesidad es la clave. Intuir la necesidad del propietario para alquilar la propiedad y el cliente por encontrar una vivienda es esencial para saber las probabilidades de éxito y para motivar a ambas partes. Solo cuando las dos partes tienen una necesidad suficiente, se va a cerrar el trato. ¿Vale? Si una de las dos partes no está interesada, ya os podéis tener muchos argumentos que os va a decir que no. Ten en cuenta la historia de búsqueda del cliente y el propietario hasta el día de hoy. Sobre todo el tiempo que llevan buscando cada una de las partes. No es lo mismo un propietario que tiene muchísima demanda y tiene muchísimas visitas y clientes por doquier, a un propietario, por ejemplo, que lleva tres meses intentando alquilar su piso. La experiencia es la clave, nunca una operación es como la otra, no hay dos operaciones iguales, ni tampoco hay operaciones que sean fáciles, no hay operaciones que sean A, B y C
todo el mundo ok, todo el mundo correcto, no hay que esforzarse en absolutamente nada y todo se cierra a las mil maravillas. En todas hay que resolver problemas. Para apoyo de las negociaciones, contar con vuestro coach, con vuestro city manager. Nunca dar una oferta al propietario antes de la visita. Antes de la visita incluso, porque hay gente que quiere dejar un... No cojáis nunca una reserva sin que el cliente haya hecho una visita, ¿vale? Sobre todo, tema teoría de juegos, que es una teoría matemática que se aplica sobre todo a negociaciones, para que dos partes diferentes se pongan de acuerdo, para que dos partes ganen, ambas tienen que perder algo, ambas tienen que ceder en alguna parte. La clave está en saber cuánto puede ceder cada parte y cuál es el espacio en el que las dos partes coinciden, ¿vale? Porque en ese espacio es en el que se va a cerrar el trato. Os aconsejo mucho que os informéis sobre teoría de juegos porque es fascinante, es un tema fascinante. No reportar emociones o mensajes directos a las partes, sobre todo no decir la otra parte, el propietario se ha ofendido por la oferta que has hecho. Intentar dejar, cuando comuniquéis e intermediéis, dejar las emociones a un lado y centraros en los hechos. Crear un buen ambiente entre las partes, los tres queréis al final lo mismo. Al final hay mucha gente que se toma las negociaciones como un enfrentamiento, como a ver quién gana o a ver quién tiene razón o a ver quién tiene más poder de decisión, pero al final la realidad es que las tres partes queréis lo mismo. El qué es el mismo, el cómo es en lo que puede ir variando las cosas. Crear un poco de competencia y sentido de urgencia para el cierre. Recordad el deadline al cliente o recordarle al propietario que le podéis conseguir más opciones al cliente, es decir, que también el propietario puede perder una oportunidad importante. Toma el control y la gente es el que lidera el cierre de la operación y no es un mensajero que va y que viene, ¿vale? Y en cada paso, cada vez que os tengan que dar una respuesta, siempre marcar esa fecha límite para que os den una respuesta. El mercado de hoy en día, demanda contra oferta. Obviamente la situación en la que hay ahora, en las grandes ciudades europeas y en general, es que la oferta es menor que la demanda, por lo tanto eso da que al propietario le dé un poder inicial de negociación. Pero como os decía antes, esta situación se anula cuando tenemos esa reserva firmada. Y a nivel de consejos útiles, ser directos, no tengáis miedo a serlo, no tengáis miedo a decir cosas que incomoden. Es un miedo que yo entiendo, que es completamente normal cuando estáis empezando, pero que se quita con la experiencia. Ten claro que tú tienes lo que ambas partes quieren, que tú eres la persona que está en medio y que eso es lo que la otra parte quiere. O sea, sois necesarios para que eso se lleve a cabo. Mantén la calma y no vendas la piel del oso antes de cazarlo. No miréis más adelante, o sea, más allá de lo que tenéis justamente delante. Pon en valor tu experiencia y sobre todo vuestra intuición. Al final las negociaciones son interacciones humanas. Sé humano y optimista. Recuerda que con quien estás trabajando es con personas. Y optimistas, no os vengáis abajo porque os pongan una objeción o porque os lo pongan un poco difícil. Sobre todo cuando ya tenéis la reserva firmada en ese proceso de negociación del contrato y demás, esos últimos momentos de la negociación, no tenéis por qué veniros abajo, centraos y ser conscientes de lo que tenéis entre manos y centraos en vuestro objetivo, cada objetivo a corto plazo. Y no os ilusionéis con lo que viene después, con la recompensa que puede ir después, no penséis no os obsesionéis con lo que vais a poder compraros o adquirir o disfrutar con el pago, ni tampoco en este mundillo hay cierta superstición con calcular antes de tiempo lo que os vais a llevar de comisión y a raíz de eso está esta imagen que veis en la diapositiva, que es el cuento de la lechera. El cuento de la lechera, para el que no lo conozca, es pues, una lechera que iba con un cántaro de leche a venderlo al mercado y de camino pues iba pensando en que con lo que venda del cántaro de leche comprará huevos, cuando compre los huevos los incubará y criará gallinas, las gallinas las venderá y además venderá los huevos, de esa manera se podrá comprar una vaca que le dé más leche, la criará y conseguirá más terneros y así, etcétera, etcétera, hasta tener
la granja más grande del pueblo. ¿Qué le pasa a esa lechera finalmente? Que justamente cuando está por entrar al mercado se tropieza, se cae y rompe el cántaro de leche. ¿De acuerdo? Por eso, para evitar lo que es vuestro mayor enemigo, que es la frustración, centraos en los objetivos a corto plazo durante el proceso de cierre. ¿De acuerdo? Por mi parte, hemos terminado.